Segunda Aliyah. Génesis, Bereshit, capítulo 37, versículo del 12 al 22. Bereshit, capítulo 37, versículo 13. Te enviaré a ellos. Y él les dijo, iré. Joseph fue enviado por su padre a los hijos de Israel. Él estaba dispuesto a obedecer a su padre, aunque implicara el rechazo y el sufrimiento causado por ello. Lo mismo pasó con Yeshua, Lucas y Lel, capítulo 20, versículo 13 al 15. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Bereshit, capítulo 37, versículo 14. Entonces le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos, y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió, pues, desde el valle de Hebrón, y Joseph fue a Shechem. La palabra hebrea que ha sido traducida como ¿cómo están? Es shalom, que significa paz, bienestar, prosperidad, salud. El Mashiach busca el shalom de Israel, su paz, su bienestar, su prosperidad y su salud. El Mashiach es el mensajero de shalom para Israel. Los que están cerca, Efesiyim, capítulo 2, versículo 17. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Fue a Shechem. Shechem significa hombro, alude a la viga puesta sobre los hombros de Yeshua. En la búsqueda de sus hermanos israelitas, en la misión de Shalom, tuvo que ir a Shechem, tuvo que morir en el madero. Bereshit, capítulo 37, versículo 16. Busco a mis hermanos. Yeshua vino para buscar y salvar lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo, Matillá, capítulo 15, versículo 24. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bereshit, capítulo 37, versículo 17. Joseph fue tras sus hermanos y los encontró. Después de haber estado en Shechem, que representa la muerte y resurrección, el Mashiach se fue en búsqueda de los hijos de Israel hasta encontrarlos. Nosotros somos el resultado de esa búsqueda. Y los encontró. Todos los hijos de Israel serán encontrados por el Mashiach en los últimos días. Bereshit, capítulo 37, versículo 18. Tramaron contra él para matarlo. Lo mismo hicieron con Yeshua. Mateo, Matillá, capítulo 26, versículo 4. Y tramaron entre ellos prender a Yeshua con engaño y matarle. Tercera Aliyah. Bereshit, capítulo 37, versículo 23 al 36. Despojaron a Joseph de su túnica. La túnica representa realeza y autoridad. No le reconocieron como el jefe que el Padre había puesto sobre ellos. Los hermanos de Yeshua tampoco reconocieron su autoridad que tenía del Padre. Mateo, Matillá, capítulo 21, versículo 23. Cuando llegó Yeshua al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y Salmo, Teil, capítulo 22, versículo 18. Reparten mis vestidos entre sí, y sobre mi ropa echan suertes. Y Mateo, Matillá,
capítulo 27, versículo 35. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes. Bereshit, capítulo 37, versículo 24. Lo echaron en el pozo. El pozo significa la muerte, el abismo, en hebreo, bor. Salmo Teil, capítulo 30, versículo 3. Según Rashi, era un lugar de escorpiones y serpientes. 2 veces aparece la palabra pozo en la historia de Joseph. Aquí, en el capítulo 41, versículo 14, donde se tradujo como cárcel o calabozo. La Torá muestra 2 pozos en el relato de Joseph. El primero fue en la tierra de Israel y el segundo fue en la tierra de Mitzrayim. Esto nos enseña que la muerte del Mashiach ben Yosef fue para los hijos de Israel y también para el mundo entero, representado en Mitzrayim. Bereshit, capítulo 37, versículo 25. Entonces se sentaron a comer pan. Justamente después de haber tirado a Joseph al pozo, se sientan a comer pan. Aquellos Yehudim que habían entregado a Yeshua para morir luego, comieron la Pascua por la noche. Juan, Yohanan, capítulo 18, versículo 28. Entonces llevan a Yeshua de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Bereshit, capítulo 37, versículo 26 y 27. Y Yehudá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Yehudá fue el protagonista en la venta de Joseph. Lo mismo pasó con el discípulo de Yeshua, llamado Yehudá, Judas. Mateo, Matillá, capítulo 26, versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, llamado Yehudá Isqueriot, Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Bereshit, capítulo 37, versículo 28. Pasaron entonces unos mercaderes midianitas, y ellos sacaron a Joseph, subiéndolo del pozo, y vendieron a Joseph a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a Joseph a Egipto. Sacaron a Joseph, habla de la resurrección. Vendieron. Probablemente Joseph fue vendido por lo menos 3 veces antes de llegar a Mitzrayim. Los midianitas, los ismaelitas y luego los medianitas. Bereshit, capítulo 36. Representan los gentiles que entraron en la escena del programa de salvación del Eterno en relación con la resurrección de Yeshua y cómo los gentiles estaban haciendo comercio con Joseph. Hoy en el mundo también se está comercializando en demasía con Jesucristo, Yeshua. Yeshua fue vendido primero por Yehudá, Judas, y luego por el Sanedrín a los gentiles. Así como los gentiles recibieron a Joseph, los gentiles recibieron el mensaje del Mashiach resucitado. A Mitzrayim, Egipto. El Mashiach fue llevado al mundo gentil para llegar a ser rey sobre muchos de ellos. Bereshit, capítulo 37, versículo 31. Entonces tomaron la túnica de Joseph y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica de sangre. Como Jacob había engañado a su padre con las pieles de un macho cabrío, ahora él es engañado por sus hijos con lo mismo. Aquí vemos que hay una muerte sustituta en relación
con la desaparición de Joseph. De la misma manera, la muerte del Mashiach es una muerte sustituta. Macho cabrío es el animal escogido por Elohim para todos los sacrificios por el pecado. Según Rashi, la sangre del macho cabrío es la que más se parece a la sangre humana. También habla del animal que se usa en Yom HaKippurim, Levítico, Vaikra, capítulo 16. Empaparon la túnica en sangre. Habla de dos cosas. El Mashiach tenía que morir por causa del rechazo de sus hermanos. 2. La muerte del Mashiach es la condición para su reinado, representado en la túnica. Existe una conexión entre la sangre y el manto. En Génesis Bereshit, capítulo 49, versículo 11. Isaías, Yeshayá, capítulo 63, versículo 2 y 3. Y Revelación, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13. La sangre habla del ministerio sacerdotal. El manto habla de realeza. El Mashiach tiene ambos ministerios. Salmo, Teil 110, capítulo 4, Hebreos, Ibrim, capítulo 7, versículo 1. Amén y